Y estamos aquí con el doctor Fernando Buenabad, filósofo y además un referente de izquierda en América Latina. Doctor, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted en este día. ¿Cómo está? Un gusto muy grande. ¿Cómo está usted? Saludos personales y, por supuesto, saludos a toda la audiencia. Muchas gracias, doctor. Pues quería platicar con usted sobre un tema que me parece que ha sido un referente también en, pues particularmente en América Latina, que es la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Porque primero, si le parece, pues conocer su opinión, lo que implica esta conferencia en términos también de gobernabilidad. Sabemos que el aparato mediático, pues de las élites en toda América Latina, pero aquí particularmente en México, pues ha estado muy, muy fuerte y pues esta conferencia de alguna manera articulada para que el presidente pueda manifestar o sus opiniones, la información y pues lo que considera conveniente. ¿Cómo ve este ejercicio que consideramos muchos inédito? Pues el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, que es un luchador de años, décadas, que ha enfrentado desafíos desde su juventud, ¿no? Cualquiera que haya revisado, así sea mínimamente, su biografía, sabe que hay un recorrido, y lo digo en el sentido literal, físico, territorial, geográfico, pero también en el sentido del reconocimiento cultural, ideológico, político del país. Ha recorrido, creo que todos los rincones del territorio mexicano. Ha tenido una aproximación personal, y cuando digo personal no solamente me refiero a lo individual, me refiero al cara a cara, al cuerpo a cuerpo, a la proximidad de los sentires, de los alientos, de los malestares, de los dolores, ¿no?, que México tiene, tan diversos, tan dispersos, tan complejos, de punta a punta del territorio mexicano y más allá incluso, ¿no?, porque López Obrador siempre ha incluido en su mapa el territorio mexicano ocupado por Estados Unidos, ¿no?, que también nos pertenece en más de un sentido. Entonces, ese recorrido en López Obrador, como un ejercicio de construcción política, lo educó. Yo creo que él reconoce, y lo reconocemos todos, un aprendizaje metro a metro, pues, para seguir construyendo esta idea del profundo recorrido que ha hecho López Obrador del país. Y esa educación ha sido acompañada todo el tiempo por grandes conquistas, grandes logros, grandes aprendizajes, pero también grandes ataques y grandes ofensivas. Si hubiese alguien que un día pudiera elaborar una especie de enciclopedia de las agresiones que ha recibido desde sus orígenes la militancia de López Obrador, nos encontraríamos con un expediente enorme y grueso, tanto de prensa, radio, televisión y chismografía de todo género, que ha sido una especie de contrapunto constante en la maduración de este líder tan especial que es López Obrador, ¿no? Por lo tanto, él tiene en su propia concepción, en su propia formación, en su, válgame usted la metáfora, en su ADN político, tiene perfectamente claro que su lucha permanente contra la corrupción, contra los viejos vicios políticos del país, incluye una lucha frente a la corrupción mediática en México, que recorre también todo un espectro, ¿no? No solamente la corrupción que implica la construcción de monopolios mediáticos, el tráfico de influencias, la fabricación de falacias mediáticas o fake news, como se llaman ahora, sino la institución abominable del chayote, que también ha sido un blanco de análisis político, sociológico, antropológico del presidente López Obrador, ¿no? De modo que cuando
finalmente llega a la presidencia este líder de larga data y larga caminata, ni duda que él entiende y sabe que eso va a tener que ser una batalla permanente, ¿no? Y nos ofreció una solución a todos, que nos educó a todos. Hay que agradecerle al presidente haber esgrimido la herramienta de la conferencia de prensa, por lo menos en el formato de conferencia de prensa, para de una vez y por todas fundar una escuela de formación política para todos los mexicanos, que nunca habíamos visto, que nunca habíamos sentido esta disciplina cotidiana, este rigor cotidiano de un presidente que ni bien se despierta, acude a la información del estado de la seguridad del país e inmediatamente se sienta con la prensa, se presenta ante la prensa y ante el país, ¿no? A rendir cuentas, a orientar, y lo que yo creo que es, no es que yo lo invente, es que hay consenso sobre esto, la contribución mayor es quebrarle la columna vertebral a la agenda del conservadurismo en México, que habían sido hasta ese momento amos y señores históricos de fijar los temas de importancia, de fijar las prioridades que a ellos se les antojó siempre para esconder las realidades del país, ¿no? En términos muy sintéticos, creo que esa es la gran contribución de este estratega que con la táctica y con los principios logra consolidar una plataforma para dialogar permanentemente con el pueblo mexicano, para orientar la agenda del gobierno, pero sobre todo para ir construyendo un músculo político que México no tenía, que hoy se volvió, a mi entender, indispensable y que deja la vara muy alta para cualquier otro sucesor o sucesora que va a tener que aprender a desarrollar con su estilo, con su modo, con sus diferencias, ni duda cabe, pero va a tener que aprender a mantener, según yo entiendo, esta destreza política a la que ya nos acostumbramos tan cotidianamente, ¿no? Justo hacia allá iba, pero antes, porque creo que eso es fundamental, sobre todo cuando la derecha acecha, cuando está construyendo adeptos y cuando vemos que avanza en algunos lugares. Pero, doctor, me gustaría conocer su opinión respecto a los pros y contras que ven la conferencia mañanera, si ve algunos excesos de pronto también. Es un ejercicio muy complejo porque hemos visto que además las conferencias han llegado a durar hasta 3 horas o incluso más, y que pues sería en muchos casos la principal herramienta para gobernar. No sé si usted tiene como algunos puntos muy claros de algunas cuestiones muy positivas que vemos que incluso mandatarios en algunos lugares admiran este formato de la conferencia mañanera. En el caso, lo vimos aquí en México de Alberto Fernández, que pues cuando estuvo presente en la conferencia, pues para él era pues estar en un momento histórico, creo que así fue la palabra que él mencionó. ¿Y cuáles serían pues los excesos también, si lo considera, o algunos puntos que habría que pulir? Se ha dicho mucho que el presidente utiliza las conferencias mañaneras para atacar pues, tanto activistas o periodistas. Si de pronto también meter a todos en una misma bolsa también puede llegar a ser un exceso, y cómo eso incluso puede afectar, pues no sé si lo considera la libertad de expresión en algunos momentos, o sobre todo para el caso de periodistas independientes más que de las élites mediáticas. Sí, bueno, ya a lo extraordinario de esta experiencia para México, hay que saber que no es la única, ¿no? Que no es inédita, que ya en algún momento Hugo Chávez, no con el sentido de la cotidianidad mañanera, no con esta sistematicidad de López Obrador, pero sí también tuvo su propia intuición y su propio espacio en su formato llamado Aló Presidente. El presidente Rafael Correa en su momento también, ¿no? Desarrolló reuniones así comunicacionales, televisivas, etcétera,
los sábados. El presidente Evo Morales también tuvo alguna experiencia al respecto. Lo admirable con el presidente López Obrador es que ha sido compacto, sólido, sistemático en esto. Ahora, ni compacto, ni sólido, ni sistemático son sinónimos de perfecto. Uh-huh. Y es que es hasta indispensable trabajar con seriedad y con tiempo, si se tuviera, en una semiótica profunda de las mañaneras. Yo he hecho algún intento publicando algunos trabajos míos sobre este tema y entiendo, en primer lugar, que un país como México, como cualquier país incluso, tiene tal complejidad en términos de los distintos estratos de las problemáticas sociales, históricas y políticas, están tan imbricados los problemas y luego moviéndose en tiempo real, ¿no? que ya eso es una dificultad enorme para un solo hombre, de poder tener, digamos, una mirada totalizadora y que no se le escape nada, pero además estar observándolo e interviniendo y corrigiendo y resolviendo problemas. Eso ya es a nadie se le puede pedir semejante cosa, ¿no? Uh-huh. Por lo menos en términos de la fuerza de un solo hombre, pero se trata de un presidente. Y entonces la mañanera exhibe un esfuerzo personal que representa un proyecto político, pero que tiene, a mi entender, las limitaciones, diría yo, hasta normales de semejante audacia, pero tiene otras limitaciones que son las humanas también, porque es imposible, en muchos sentidos, que el presidente abarque y resuelva todo, pero también porque en esa imposibilidad, la fortaleza comunicacional de la experiencia llamada mañanera, con todo su poderío, muestra que es insuficiente. Y a ese respecto, a mí me interesa mucho trabajar, porque esta insuficiencia de la mañanera tiene un montón de causas, de razones y de dialécticas propias, ¿no? Pero una de ellas, una de las que me interesa más, es que al asumir la responsabilidad comunicacional que asume López Obrador con esta tarea, lo primero que hace es educarnos a todos y educarnos en un sentido concreto, y es que también es nuestra responsabilidad asumir el trabajo de la comunicación, que se encadena, que discute, que amplifica, que profundiza, que estratifica los tantos temas que la mañanera aborda y que el país tiene en su realidad. Entonces, así como decía el Che, necesitamos 100 Vietnam, 1000 Vietnam, ¿no? Porque hay que estallar procesos revolucionarios por todo el mundo, porque hay que multiplicarlos. Creo que el conjunto de las autoridades políticas de México no ha sido transminado, si será la palabra, no ha sido permeado, que es más usada esta expresión, por el ejemplo de López Obrador, para multiplicar mañaneras. Entonces, imagínese usted lo que sería el país si todos los gobernadores, por lo menos en sincronía con el proyecto de la Cuarta Transformación, estuviesen multiplicando, guardadas las proporciones y sin plagios, sus respectivas mañaneras. Si presidentes municipales, si encargados de secretarías de Estado, si responsables de espacios universitarios, académicos, científicos, estuviesen todos comprometidos con este aprendizaje de la tarea comunicacional en un mundo en el que la guerra mediática es tan cruenta, tan dura y tan de tiempo completo, entonces sería otra la realidad política del país y hubiese podido aprovecharse este sexenio de manera mucho más amplia, más rica y más profunda, sin cometer el error de imitar, de copiar o de calcar la energía, las características y el estilo del presidente, porque eso es inútil, es innecesario, sería hasta ridículo, pero sí también desarrollando las otras cientos de miles de alternativas que hay para un proyecto de comunicación que necesita ser diverso, que necesita ser múltiple y que necesita actuar en tiempo real en toda la diversidad de problemas. Entonces,
No he visto empatarse al secretario de Estado, al secretario de Hacienda, ni al secretario de la Defensa Nacional, ni al secretario de aquello y de lo otro. No lo he visto empatarse con este ejemplo, ni siquiera llamando a la formación de un conjunto de cuadros de profesionales de la comunicación que ayuden, ¿no?, a esta movilización nacional, lo que yo llamo la cuarta transformación comunicacional, ¿no? Entonces, eso es una deficiencia de la mañanera en el sentido de que ha sido insuficiente para contagiar este movimiento y esta corriente. Que creo que por el talento y por las cualidades del propio presidente como comunicador ha inhibido a otros muchos que ni se animan, ni se les ocurre, en función principalmente, creo, de que se chivean porque dicen yo no puedo copiar este talento, ni esta disciplina, ni este compromiso que tiene este hombre militante todas las 24 horas del día. Pero también es cierto que en ese chiviarse, inhibirse, cohibirse, en todo caso frenarse, ocurre un fenómeno que el propio Hugo Chávez analizó muchas veces, que es que entonces el presidente se convierte como en el portaaviones, ¿no?, al que todo el mundo se quiere subir y van muy cómodos viajando sobre el portento que va desarrollando su experiencia, este caso de comunicación, ¿no? A mí me interesa mucho ese proceso porque, siendo el de la comunicación, por definición, una tarea de construcción de comunidad de razonamientos, de comunidad de diálogos, de comunidad en todos sentidos, teniendo este baluarte y esta fortaleza y este ejemplo y esta contribución política como la que indiscutiblemente ha tenido, haya sido tan insuficiente en el sentido, pues, de generar una movilización nacional en concordancia, en pertinencia, digamos, en coherencia con esta iniciativa. Eso creo que ha sido uno de los principales problemas y defectos. El otro es que pone en riesgo al presidente por esa situación de individualismo. Algunos han querido atacarlo porque dicen, porque este se quiere exhibir todas las mañanas y entonces pone a su disposición el aparato de comunicación del Estado para él lucirse y hablar y exhibirse, etcétera. Eso es una canallada en más de un sentido, porque si algo me queda muy claro es que por su vida y por su obra, ¿no?, López Obrador no tiene esta necesidad de exhibicionismo, porque todo lo contrario, creo que ha sido estratega en la presencia y en el diseño de los contenidos. No se le escapa al presidente el ejercicio de un trabajo de memoria histórica, de replanteo del análisis político contextual, no se le escapa la perspectiva internacional en los fenómenos y problemas. Hay un método que se encarna permanentemente en los temas que él aborda, incluso ante problemas muy bobas, preguntas muy tontas que a veces algunos compañeros periodistas hacen, porque está claro que los periodistas van mucho más desinformados a veces a preguntar, decía Julio Cortázar, ¿no? A veces hasta hay que ayudarle al periodista porque llega con tal desamparo, con tal desnutrición informativa que hay que, pobre, darle elementos para que no naufrague, ¿no?, en medio de una entrevista o de un reportaje. Y creo que López Obrador entiende eso y yo he visto cómo convierte preguntas a veces poco sustanciosas en declaraciones muy profundas que tocan, repito, lo histórico, lo geográfico, lo contextual y sobre todo la parte programática, ¿no? Que en eso me parece que es una tendencia que valdría la pena estudiar de ese ejercicio de comunicación. Y la otra cosa que creo que podría cuestionársele a la mañanera es que no logramos todavía, por lo menos yo, no logramos obtener de la mañanera un trabajo de resumen permanente. Hay tantas cosas tan ricas en mañaneras con diferentes duraciones, ¿no? Las ha habido extensas, las ha habido más breves, pero al final de cada mañanera hay una lista de encabezados que no son los encabezados que después circulan por algunos periódicos diciendo los temas de los que el presidente habló. Me refiero a la parte sustancial que es la dirección política, la dirección conceptual sobre los temas. Eso nos está faltando, porque si hoy, después de
contabilizadas, no sé cuántas mañaneras lleve hasta hoy, pero contabilizadas, si tuviésemos ese arsenal de síntesis, en ese arsenal de síntesis, hoy México tendría un tesoro político de una experiencia de la historia política democrática del país, muy rica, producida al calor de lo cotidiano, ¿no? No al calor de la reflexión histórica de los genios que a posteriori se desayunan, ¿no? O ni siquiera de los cronistas que viven de esta cosa de la impronta del día a día, sino de la parte que es la sustancia de la dirección política en cosas en las que el presidente ha sido muy atinado y en cosas en las que ha despertado debates de las que él mismo ha reconocido después no salió bien librado, ¿no? Pero bueno, yo necesito decirlo, alguna salvedad hay que darle a esto porque en algún punto el propio presidente necesita también percatarse de manera autocrítica de en qué momento juega demasiado en los extremos y pisa terrenos resbalosos o con insuficiente precisión como normalmente lo hacen, ¿no? Doctor, ahí hablaba usted sobre los periodistas y las preguntas que se hacen en la conferencia mañanera, y creo que ese es otro tema que merece un análisis aparte porque pues hemos visto que además en los últimos años ha avanzado un tema de una comunicación ciudadana o el llamado youtuberismo también. Hemos visto en las conferencias mañaneras incluso también a personeros de algunos políticos o personajes pues digamos con cierta oscuridad que van y meten cierto tipo de cuestionamientos o preguntas de cualquier, digamos, lado, ¿no? Ahí creo que se ha visto de todo, incluso pues ya testimonios de cómo a algunos les han llegado a ofrecer dinero, algunos asistentes a la conferencia mañanera les han llegado a ofrecer dinero para ir a preguntar pues algunos temas. Es pues una conferencia que ha sido pues muy rica en términos informativos, en términos de los temas que se abordan, porque pueden llegar a ser temas muy particulares de algunos casos de injusticias o temas pues quizá incluso pues empresariales donde ya hay evidencias, ¿no? De, digamos, por lo menos sospechas de que pues a algunos personajes se les paga por ir a cuestionar algún tema en particular. Es decir, no es un ejercicio periodístico homogéneo, hay ahí una, pues, pues una serie de pues mezcla pues muy, muy particular. El presidente ha abierto la conferencia mañanera pues prácticamente para toda persona que ejerza un ejercicio de comunicación, que si bien puede tener algunas, pues algunos beneficios en cuanto a que el periodismo de pronto está como solamente reflejado o solamente aceptado si se ejerce desde ciertos medios de poder o desde ciertas empresas mediáticas. Él lo ha abierto el presidente pues a mucho más al espectro de comunicación, dado que incluso también pues él llega a la presidencia y él lo mismo lo ha reconocido, pues gracias a que pues muchas personas también ejercieron comunicación ciudadana a través de las redes sociales. ¿Cómo entender o por dónde incluso estudiar ese fenómeno que pues resulta muy extraño también cuando pues abarcan media hora de pregunta o de comentario para ciertos fines políticos y pues también pues del otro lado lo que menciona que quizá hay personajes que no están o periodistas o comunicadores que no están necesariamente tan informados, pero me parece que es ahí también pues un área pues por estudiar y a explorar. Sí, es parte, me parece, de la propia experiencia del encuentro con la diversidad de intereses, ¿no? Ujú, Y el presidente le toca ser presidente de todos, los que les gusta y los que no. Son presididos en términos legales, jurídicos y políticos por una figura con la que se puede tener o no simpatía o conexión o coincidencia. Y entonces, en esta concepción de la democracia y de la libertad de expresión, en el legítimo uso de su derecho a interpelar o a decirle me gusta o no me gusta,
la gente acude y va, y lo que hemos visto también es una escuela política por parte del presidente, es una absoluta serenidad, una templanza. No me acuerdo haberlo visto alguna vez, siquiera que se le alterara el rostro y se pusiera iracundo y contestara mal. Em, es un tipo que le corre sangre por las venas, ¿no? Más de una de las cosas que se dicen, ha habido gente, no voy a decir los nombres ahora, pero los que yo he visto, que van con la predisposición de sacarlo de quicio, con todo planificado para molestarlo, para mentirle en la cara, en fin, de una u otra manera insultarlo y faltarle al respeto, y íntegramente lo hemos visto contestar una y otra y otra. A veces incluso evadiendo ciertos temas en los que él sabe que hay una emboscada, ¿no? Porque Ujú. es un político de mucha experiencia, ¿no? No es un niño de pecho ni es un tonto ingenuo, ¿no? Es un hombre forjado en la refriega de una forma de la política tan particular como la mexicana, ¿no? Tan especial, tan llena de todo tipo de trampas y de cosas. Él las conoce, y entonces eso también ha sido una educación política importante, porque dígame en dónde, que yo me acuerde, mire que he militado en algunos frentes en México, y quién, quién y dónde es capaz de sentarse a escuchar un planteamiento así, dejarlo hablar lo que necesita para, ¿no? Y después contestarle con altura, con profundidad, con estrategia, con método. Eh, no es fácil encontrar en ningún debate y en casi ninguna rueda de prensa así. Por lo tanto, creo que eso es importante. Después, está claro que en la mañanera también se expresa por parte del periodismo las propias limitaciones que el periodismo tiene en México, ¿no? Que no son pocas, que son muchas y que recorren por una parte, la razón de ser del periodismo mexicano hoy. Por otro lado, el predominio de la concepción mercantil del periodismo, ¿no? La mayoría piensa que su noticia va a ser una mercancía y todos compiten para ver cómo llegan y ponen la nota lo más a la vista posible, porque eso les dará algún tipo de beneficio, desde económico hasta político, etcétera. Eh, la, he visto periodistas que corren tras una entrevista y ni siquiera saben a quién entrevistan, ¿va? Porque hay que llenar un número de materiales y de páginas y de caracteres todos los días para que la prensa y la radio y la televisión no se queden huecas, ¿no? Y cuanto más escandaloso sea y cuanto más atractivo sea en pos de esto que se llama rating o la número de audiencia, o como se llaman, eso, eso impacta en el decrecimiento de la calidad del periodismo en más de un sentido. Después, la formación de los periodistas, porque hay que decir que lo que estamos viendo, si hacemos un día un análisis a fondo, desde la calidad teórico-metodológica de las lecturas que hacen los periodistas en las escuelas de comunicación o de periodismo, hay un recorrido escabroso y difícil. Las relaciones humanas tienen que estar trabadas por la idea de que todo debe ser consensuado. Hoy es un requisito, hasta jurídico, pero a usted nunca le piden consenso respecto a lo que le van a enseñar en un salón de clases. Nunca le dicen, te voy a enseñar la escuela norteamericana para que te aprendas y recites y dogmatices lo que piensa la concepción, digamos, mercantilista de la comunicación. Y los estudiantes leen bibliotecas enteras sobre las cuales después son examinados de manera hasta dogmática y aprenden de manera mecánica un conjunto de nociones, de afirmaciones y de silogismos falsos que se los vende como verdades en las aulas, con el ejercicio del chantaje del profe, con la autoridad del profesor y a veces incluso con el tráfico de influencias ideológicas, ¿no? No hay consulta previa. Les quiero enseñar tesis marxistas. ¿Están de acuerdo? Nadie hace ese consenso. O tesis estructuralistas o tesis funcionalistas. Nadie hace. Entonces, hay un tráfico ahí que merece una revisión muy a fondo, porque después resulta que uno se descubre a sí mismo como profesional de la comunicación repitiendo un modelo del que nunca le preguntaron si quería ser feligrés, ¿no? Entonces, y el periodismo exhibe esas deficiencias cuando hace sus preguntas, ¿no? Todavía escuché, ahora estuve hace unas semanas ahí en la mañanera, escuché a un compañero periodista
al hacer alguna referencia sobre asuntos teóricos que saben que yo más o menos trabajo permanentemente, y me decían, es que el qué, el cómo, cuándo y dónde, esta cosa del recetario, de las preguntas, recetario, y yo decía, ¿por qué asumimos que esa es una gran verdad en esto, cuando la construcción de la verdad es otro desafío, otro problema? En fin, entonces, si se llega como periodistas a estas instancias, guardando todas las salvedades que sean necesarias, en respeto irrestricto por los compañeros que ejercen su trabajo con honestidad, aunque con deficiencias, creo que en eso también la mañanera se ha encontrado con un freno, ¿no? Porque imagínese usted lo que sería si tuviese ahí un equipo de investigadores sobre la realidad, que fuesen además becarios de proyectos de investigación periodística, responsables de publicar a fondo la médula de los profundos problemas del país, usted tendría calidad de preguntas totalmente distintas a las que uno generalmente escucha. Dije generalmente, porque sí que las hay a veces que son muy brillantes y muy al fondo. Pero eso también reeducaría al ejercicio mismo de la rueda de prensa, que en general son distribución de boletines, consumo de sándwiches y algún copetín, ¿no? Por ahí. El resultado periodístico en serio no ha madurado todo lo que debería con esta oportunidad que son las mañaneras. Entonces, también nos exhibe lo voy diciendo porque habrá que decirlo pronto y claro, esto ya va construyendo el conjunto de los pendientes apuntados para ver cómo continuará este proyecto, porque esto debe tener futuro, esto debe tener perspectiva, y la pregunta es, quien asuma la presidencia del país, él o ella, tenemos hoy una certeza grande de que será Claudia Sheinbaum, ¿no? Según todo un conjunto de datos. Pues, ¿qué va a hacer con esta herencia política, no? Pues yo calculo que lo primero que hay que hacer es sentarse a ver un plan de perfeccionamiento, profundización, ensanchamiento, enriquecimiento, para que las propias mañaneras que ella pueda, como se llamen, ¿no? No sé si se llamarán así, pero el ejercicio que haga de esta estrategia sea al mismo tiempo que continuación, corrección, profundización y además ensanchamiento, porque está claro que también es una herramienta de construcción política muy valiosa, ¿no? Justo por ahí iba, para ver qué es lo que podríamos esperar. Como bien usted dice, pues nos podemos imaginar que el próximo sexenio sería Claudia Sheinbaum quien quede al frente del gobierno de México, y siempre he dicho que el presidente López Obrador es un fenómeno político irrepetible, que creo que pues es una figura ya histórica, y que sobre todo pues parte de su activo político descansa sobre su propia personalidad, pues una personalidad que ha logrado tener pues a seguidores pues muy fieles, a una base muy amplia, con una gran popularidad, y que eso, preguntarle qué tanto cree en el caso de la personalidad y del propio perfil de Claudia Sheinbaum, qué tanto cree que podría funcionar la mañanera, dado que pues la personalidad del presidente quizá dé para 3 horas de conferencia mañanera y que la gente esté permanentemente conectada, y hablando no solamente de los periodistas que tenemos que cubrirla o que tenemos que verla, sino la gente que ha decidido, que ha optado por informarse a través de las conferencias mañaneras, sí tendría que modificar mucho o gran parte de tanto el tiempo, el formato de la conferencia mañanera, que tanto alguien con el perfil de Claudia Sheinbaum pueda tener éxito con esta, pues con un ejercicio similar hacia ese lado, digamos, hacia ese rumbo del 2024 y lo que seguiría en una gestión ya de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cómo visualiza un ejercicio de esta naturaleza? Pues lo primero es no cometer injusticias, ¿no? Como dicen los médicos, primero no dañar, ¿no? Porque ella pues no tiene ninguna razón de ser igual al presidente López Obrador. Tiene, tiene sobre sí responsabilidades enormes de ser la próxima mandataria del país, pues, con todo lo que eso significa, ¿no? Pero tiene además
la responsabilidad hoy enorme de ser una comunicadora eficiente, eficaz y eficiente respecto a la realidad que se va a encontrar y respecto a los desafíos que se quedan para México en el siguiente sexenio, ¿no? Entonces, lo que no se puede hacer es pedirle que sea igual, porque, ¿por qué? Porque para tener un López Obrador ya tenemos uno, no haría falta clonarlo. Lo que sí creo es que ella bien pudiera, yo me puedo imaginar que ya en su agenda de trabajo esté este tema, trabajándolo con algún equipo, no lo sé de cierto, pero lo intuyo, que ella deberá estar pensando que su propio proyecto mañanero, de mañanera, incluso se enriquezca, ¿no? No solamente con su persona y su presencia. Yo creo que hace falta que, según una agenda planificada por semana, se convoque, además de los funcionarios y los responsables del ejercicio de los cargos públicos, como hasta ahora ha pasado, a expertos, que los hay muchos en muchas áreas, para acompañar incluso con la crítica, ¿no? el debate. Eso creo que enriquecería mucho a la mañanera, porque hay temas en los que hay debate abierto en el país. No confundimos el debate con el pleito, ¿no? No confundimos la grilla con la política. Estamos hablando de un ejercicio de política con mayúsculas, en el cual hay expertos científicos, gente muy seria, con rigor ético, que no va a hacer escándalo para salir en la tele, ¿no? Sino que tiene una visión cuantitativa y cualitativa de los problemas y que puede añadirle al debate nacional perspectivas que hasta hoy no hemos podido tener, pues porque las características de esta mañanera no lo ha admitido. Pero en otro formato, quizá le permitiera a Claudia Sheinbaum emprender una etapa nueva, que fuera su etapa, su estilo, con sus características, un modelo de comunicación que mantenga esta, porque yo creo que ya, salvo que desde luego yo puedo ser víctima de mis propias exageraciones, pero creo que ya es un infaltable en la vida política nacional y que no se va a poder abandonar, así dar por muerta esta experiencia, y que creo que es un desafío que hay que encarar como debe ser, porque creo que hay gente suficientemente en México formada para hacer de esto una experiencia que vaya escalando también, ¿no? Que no sea la de López Obrador, porque eso ya termina su periodo, que será una memoria extraordinariamente valiosa y un referente infaltable, pero que la siguiente etapa puede ser incluso mejor en más de un sentido, ¿no? Y yo creo que puede y tiene con qué Claudia Sheinbaum. No es un problema solamente de personalidad, porque esto no es un stand-up, ¿no? No es un problema solamente de rating, porque no es Don Francisco, ¿no? Porque no es un show de Raúl Velasco, como se conocía en alguna época en México, ¿no? No hay que poner canciones y hay que hacer payasadas para mantener el atractivo. No es ese el objetivo de esto. Y entonces el objetivo comunicacional es perfectamente claro. Se circunscribe a una necesidad política, a una tarea de responsabilidad social en materia de comunicación y sobre todo a una interacción cotidiana con el pueblo de México, haya votado o no por la mandataria en este caso, ¿no? Entonces yo sí creo que nos espera un reto interesantísimo sobre la continuidad de las mañaneras, nos espera una etapa en la que también nos reeduca para no estar con esta concepción casi conservadora de que, ay, si ya la hicimos bien aquí, entonces que se quede así y no se toque no, necesitamos que la dialéctica de los tiempos también nos enseña a nosotros que es otra presidenta, es otra figura, es otra etapa, es otro país también, con el que se va a encontrar Claudia Sheinbaum. No es el México con el que se encontró López Obrador, en ningún sentido. El mundo no es el mismo, se va a encontrar con un país sometido a una cantidad de presiones distintas, nuevas, algunas empeorando, otras transformadas. Es un mundo que tiene hoy otras presiones y ella tendrá que transitar la dirección de la presidencia de un país complicado como es México, ya lo dijimos, pero con, con un dispositivo incluso hasta tecnológicamente diferente, ¿no?
Entonces, yo creo que sí que es una muy buena oportunidad, que sí que nos está a todos llamando la atención. Es una pregunta que tenemos muchos en la cabeza, pero yo quisiera entrarle a esa experiencia con alguna especie de preparación mental, anímica, que es, no hay razón para querer que los grandes importantes logros que ha habido hasta hoy en esa materia de, particularmente de la mañanera, queden como cristalizados y para siempre, y eso sea un peso en la cabeza del otro y que tenga que estar repitiendo, porque es indebido, es ilógico y es innecesario. Lo que creo es que hay que, sí que darle el giro que tenga que darle a la circunstancia, a las necesidades que el país va a ir teniendo, y además ayudarse, porque la revolución de un solo hombre no sirve para nada, ¿no? La revolución comunicacional de una sola voz tampoco sirve para nada. Creo que se presenta la oportunidad de un Vietnam, 10.000 Vietnams, ¿no? Una mañanera, 1.000 mañaneras, y creo que puede abrirse ahora esta opción de hacerla contagiosa, de hacerla multiplicado, de hacerla una dinámica de verdadera revolución comunicacional para México. Doctor, pues como dice, un reto en el que ya quizá debería estar trabajando la doctora Claudia Sheinbaum, y yo le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted, y pues si le parece seguimos conversando sobre esto que viene. El proceso para México pues va a ser muy complicado. Ya se ven pues muchos momentos pues definitorios y en las próximas semanas, días, y pues ya estamos a una velocidad también muy importante rumbo al 2024. Así que, doctor, muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar con usted, a reserva de que quiera cerrar con algo. Sí, muchas gracias a usted, Adriana, por la generosidad suya y la hospitalidad. Solo decirle que es urgente que estemos preparados en el terreno de la comunicación, analizando a fondo, porque ahora mismo ya podríamos escribir el horóscopo de los próximos meses, de las canalladas que están inventando, ¿no? Claro. Ya sabemos que Xóchitl X González está preparando canalladas de todo género, que están aliándose los prianistas y lo que quede del PRD para más de un disgusto para la historia de México. Ya sabemos que el imperio norteamericano no quita los ojos de nuestros recursos naturales, ya sabemos que ellos quieren el petróleo de México ahora más que nunca, porque la crisis energética mundial está produciendo estragos en el planeta entero, porque estamos ahora en un mundo que se multiplicó en guerras y en episodios macabros, ¿no? De asesinatos imperiales contra los pueblos más desamparados del planeta. Entonces, ¿qué pasa con lo que llamamos la guerra mediática a nivel global? Y México ante eso tiene que revisar su propio papel y echar sus barbas a remojo, porque estamos viendo cómo crecen los enanos fascistas, ¿no? Cómo dicen en Argentina con una ironía tremenda, dicen, nos creció el enano fascista, ¿no? Y ahora tienen aquí una papa caliente espantosa con este candidato de la ultraderecha que es la versión local de un prototipo que circula por toda América. Debe haber unos 35 Mileis por toda América Latina hoy, circulando cortados por la misma tijera. Desde el modelito Donald Trump hasta el modelito Milei, hay en todo el continente muchas réplicas que son todo un plan mediático, todo un plan de estrategia de agresión de las ultraderechas. Y si lo vemos venir, y sabemos que eso va a ocurrir, lo peor que puede pasarnos es quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Así que toda oportunidad que haya de conversar sobre estas cosas, usted cuente conmigo, ¿eh? Muchísimas gracias, doctor. Le mando un fuerte abrazo. Gracias. Abrazo recíproco. Gracias.